tenido un buen fin de semana. Gracias a Dios que descansado al menos, ¿verdad? Qué bueno. ¿Usted qué tal? ¿Cómo está, César? Perdón, no se le entendió. ¿Qué tal? ¿Cómo pasó su fin de semana usted, le digo? Pues gracias a Dios, muy bien. Ay, qué bueno. Con muchas bendiciones acá. Me alegro, qué bueno. Compartiendo en familia. Qué bueno, qué bendición. Me alegro, César. Gracias. Hay mal sonido, como que hubiera un eco, así mero extraño. Sí, ¿no tendrá usted mucho volumen tal vez ahí en el fondo? O tal vez dice... O quizá está conectado al teléfono y a la computadora al mismo tiempo, o tiene cerca habilitado el micrófono a los dos. Ok. Es eso, ¿verdad? Gracias. César dice que tal vez está conectado a dos dispositivos a la vez, ya sea en el teléfono o en la computadora, y que tiene abierto el micrófono en las dos, dice. Que tal vez por eso. Bueno, vamos a esperar un ratito más para que todos se terminen de conectar. Y vamos a dar inicio. Licenciada, no voy a olvidar grabar su clase. Sí, Saraí, vamos a empezar una vez. Muchas gracias. Bueno. Ahorita lo hacemos. Ay, no se les voy a olvidar también de que hay feriado desde el día viernes hasta el día domingo. 24, 25 y 26 no se reciben clases. Así es. Así es, gracias Saraí por la información. Y no olviden llenar su asistencia en lo que viven los demás compañeros. Así es, si pueden avanzar para llenar la asistencia, mucho que mejor. Por favor. Sí, Silvia, la otra semana igual. Sí, la otra semana igual porque se termina jueves 30 según el calendario. Entonces no habrían clases ni viernes, ni sábado, ni domingo. Así es, el jueves 30 se termina, entonces el jueves 30 es el final, ¿verdad? Entonces ese día solo contestan su final y ya se desconectan de todo y se terminó la prespe. Fíjense que yo tengo una duda acá en las notas que me aparecen en el primer parcial. ¿De quién será el correo electrónico? No sé si estará ya conectado, es que ahorita no me aparece. El correo electrónico es Rosales Requena y su carnet es 2023-758. Por si está acá, me dice su nombre completo, por favor. Es usted Zulma. Ok, ahorita le copio Zulma, disculpe. Bueno, si no hablamos en privado con Saraí. Zulma, ¿cuál es su segundo nombre? Zulma, perdón. Vamos a ver acá. Ok, Zulma Floridalma. Al final de la clase igual se puede quedar para hablar. Perfecto. Si usted gusta, Lick. Perfecto, gracias, muy amable. Sí, es que tuve ahí un pequeño inconveniente con como empecé a subir notas para hacer el cuadro, ¿verdad? Del primer parcial, entonces tuve un pequeño inconveniente, pero quería preguntarle el nombre completo a ella. Y fíjense, compañeros, me aparecen unos compañeros que están en el primer parcial, pero que no me aparecen en los listados oficiales y ya tendrían que aparecer en los listados oficiales. Entonces, también voy a... No tenga pena, Zulma, ya apunté su nombre completo yo. Entonces, con eso más que suficiente, con eso tengo. Necesito ver quiénes son los que no me aparecen. Y hay un compañero que llenó 3 veces su primer parcial. Entonces,
Y yo me voy a comunicar igual con Saraí de forma personal porque yo estaba viendo lo de las notas. Entonces se habilitó otra vez el área de respuestas, entonces el compañero aprovechó y corrigió su primer parcial. Entonces con él voy a hablar yo de forma personal y le voy a poner la nota que me aparece registrado el primer envío del primer parcial, ¿vieron? Porque se deshabilitó, estábamos con el ingeniero viendo eso y se deshabilitó, se volvió a habilitar las respuestas libres y este compañero aprovechó y corrigió su primer parcial y lo volvió a mandar y sacó una mejor nota, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no podemos hacer esto. Recuérdense la fecha que se entrega el parcial, aunque el sistema esté habilitado por X o Y razón, es la primera entrega la que se toma en cuenta, ¿ok? Entonces, para que no vayan a reclamar después de que por qué saqué yo esta nota, si ahí en el sistema, aquí en Classroom aparece todo. En qué momento, a qué hora se envió, a qué hora se reenvió, a qué hora se volvió a reenviar, porque fueron 3 veces la que el compañero lo llenó, hasta que diera con su 30, ¿verdad? Entonces, por favor, seamos honestos. De por sí, estos exámenes son súper fáciles. Entonces, está para la disposición de todos estudiar de igual forma. Muchos trabajan igual. Entonces, este tipo de cuestiones sí no las apruebo para nada. Y aunque en el sistema aparezca una mejor nota, pues yo ya tomé las medidas necesarias, ¿verdad? Para presentarlos a mis autoridades cuando me pidan constancia de sus primeros parciales. Entonces, lo que yo estoy tomando en cuenta es el primer parcial que entregó el compañero, no la segunda oportunidad ni la tercera oportunidad que tuvo para llenar. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo digo que vamos a iniciar con la clase ya del día de hoy. Entonces, el día de hoy, compañeros, tenemos la Organización Internacional de Trabajo, más conocida como la OIT, ¿verdad? Yo creo que la clase del día de hoy solo se va a referir a esta organización porque es bastante extensa y bastante importante para nuestra legislación también guatemalteca, ¿verdad? Por dentro de esta organización está contenida muchos derechos, muchos reglamentos en materia laboral que surgieron antes de nuestro Código de Trabajo, ¿verdad? Entonces, igual al finalizar la clase se les va a estar subiendo este contenido para temas de estudio para el final. Entonces, la OIT fue creada en 1919 como parte del Tratado de Versalles, que terminó con la Primera Guerra Mundial y reflejó la convicción de que la justicia social es esencial para alcanzar una paz universal y permanente. Fíjense que la principal idea de crear esta Organización Internacional de Trabajo era eliminar la guerra, ¿verdad? Proponer formas ecuánimes tanto para los trabajadores como para los empleadores y para los gobiernos para que se pudiera llevar una mejor relación y así acabar con la guerra mundial. Entonces, esta organización, esta OIT, fue creada con ese fin, ¿verdad? Para erradicar y proponer y fomentar la paz. Entonces, ya posterior a este estudio, se dieron todas las inconveniencias o se dieron todos los problemas que existían en el ámbito laboral desde ese entonces, ¿verdad? Que ahí, recuérdense que en esa época había mucha explotación laboral, mucha discriminación, todavía existían en unas áreas la esclavitud, imagínense eso. Entonces, con la aparición de esta OIT, ¿verdad? Se dio por terminada la Primera Guerra Mundial. Recuérdense que hubo otra, ¿verdad? Y otras. Pero esta fue fomentada desde esta época para ayudar a que se eliminara esa guerra y no hubieran controversias, ¿verdad? Su constitución fue elaborada entre enero y abril de 1919 para una comisión de trabajo establecida por la Conferencia de Paz, que se reunió por primera vez en París y luego se reunió en Versalles. La comisión precedida fue por Samuel Gompers, presidente de la Federación Estadounidense de Trabajo. Estaba compuesta por representantes de 9 países. Quiere decir que estos 9 países fueron los pioneros
en estudiar el reglamento y la composición y contenido de esta Organización Internacional de Trabajo. Y estos 9 países eran, fíjense ustedes, los que tenían mayor industria laboral, mayores fuentes de trabajo. Por eso estos 9 países fueron los primeros en impulsar y en colaborar y en ayudar a la formación de la OIT. Y son Bélgica, Cuba, Checoslovaquia, Francia, aunque no lo crean Cuba, Francia, Italia, Japón, Polonia, Reino Unido y Estados Unidos. El resultado de esto fue una organización tripartita. ¿Alguien me puede decir por qué se le llama tripartita en la OIT? Que sepa, que haya oído, que haya estudiado en los laborales que ustedes han visto. ¿Alguien sabe por qué se llama tripartita? Porque entra el Estado, licenciada, el patrono y el trabajador. Perfecto, Ronald. Ajá, gracias, muy amable. Por eso es la única organización internacional en donde entran 3 entes. El Estado, ¿verdad? O el gobierno, los trabajadores y los empleadores, o sea, el patrón. Por eso se le llama tripartita. Perfecto. Entonces, a nivel internacional es la única en donde se intenta hacer un consenso y habrá un acuerdo, en donde estas 3 partes se tienen que comprometer. No son solo para derechos del trabajador, que se oye muy bonito, no, también los empleadores y los patronos tienen derechos sobre los abusos que cometían los trabajadores, ¿verdad? Bueno, entonces por eso después de que se reunieron, ¿verdad? Y empezaron a crear los reglamentos estos 9 países, fue de que acá surgió la idea que fuera una entidad tripartita, ¿verdad? La Constitución contenía ideas ya experimentadas, quiere decir que ya habían ideas plasmadas en sucio, en borradores, en minutas, como ustedes lo quieran llamar, ¿verdad? Experimentadas en la Asociación Internacional para la Protección Internacional de los Trabajadores, fundada en Basilea en 1901. Imagínense, o sea, desde 1901 ya habían reglamentos, ya habían pinceladas, ¿verdad?, de lo que debería de contener una organización, una OIT. Pero en 1901 quedó ahí, o sea, no se ejecutó debido a la guerra, no se llevó a cabo, no se firmó, no se confirmó entre todos estos países, sino fue hasta en 1919. Entonces, como ya existían varios lineamientos, así en borradores, se basaron ellos sobre esto, ¿verdad?, para poder facilitar la creación de estos reglamentos. Las acciones en favor de una organización internacional que enfrentara temas laborales se iniciaron en el siglo XIX y fueron lideradas por 2 empresarios, Robert Owen de Gales y Daniel Legren de Francia. La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideraciones sobre seguridad, humanitarias, políticas y económicas, ¿verdad? Entonces, esto le daba también cierta estabilidad económica a un Estado, poniendo límites, poniendo reglas y reglas internacionales en este caso. Por supuesto que en esa época ya había muchos estados con leyes y reglamentos laborales, no en nuestro caso, ¿verdad? Porque en Guatemala el Código de Trabajo, el primer decreto fue el 330 y fue emitido en 1947. Posterior a este decreto 330, estamos hablando en materia laboral, surgió el código actual y entró en vigor el 5 de mayo de 1961. Imagínense cuántos años después se creó en Guatemala nuestra legislación laboral, ¿verdad? De 1919, que surgió la OIT, a 1961, pasaron muchos años, que en nuestro país todavía no estaba regulado ni reglamentado los derechos y obligaciones en materia laboral. Entonces, todo esto se lo saco en mención porque obviamente nosotros siempre hacemos la relación de nuestra normativa, de la normativa internacional con la normativa interna. Porque en Guatemala
ha suscrito muchos convenios de la OIT, ¿verdad? Que más adelante los vamos a ver, no todos porque son demasiados. Uno de ellos, que pues ya los vimos, fue el convenio de las organizaciones indígenas, se me olvidó el número, 169. Ya vimos un convenio emitido por la OIT, entonces, pero hay muchos más, ¿verdad? Muchos más convenios que Guatemala lo suscribió. Entonces vamos a continuar. La fuerza que impulsó la creación de la OIT fue provocada por consideración sobre lo que les había dicho, ¿verdad? Seguridad, políticas económicas, humanitarias. Al sintetizarlas, el preámbulo de esta constitución de la OIT dice que las altas partes contratantes estaban movidas por sentimientos de justicia y de humanidad, así como por el derecho de asegurar la paz permanente en el mundo. Recuérdense que esta OIT, como surgió en tiempo de guerra, su fin era paz, que existiera la paz a nivel mundial y que no existieran más problemas y ayudar a esta paz, ¿verdad? Que no obviamente no fue impulsada solo por materia laboral, sino otros intereses, pero la OIT le competía procurar, ¿verdad?, esta paz a través de esta creación. Entonces había un verdadero reconocimiento a la importancia de la justicia social para el logro de la paz. Esta OIT fue basada también en justicia social. Es uno de los principios laborales en nuestra legislación guatemalteca, que es la justicia social. Por eso, en materia laboral, cuando ustedes vayan a estar estudiando para sus privados, se clasifica como pública, ¿verdad? En la materia laboral para estudio y temas de estudio, ¿verdad? Es considerada una rama pública, del derecho público, ¿verdad? Por ser de justicia social. A encontrarse con un pasado de explotación de los trabajadores en los países industrializados de ese momento, pues había también una comprensión cada vez mayor de la interdependencia económica del mundo y de la necesidad de la cooperación para obtener igualdad en las condiciones de trabajo en los países que competían por mercados, ¿verdad? Uno de los preámbulos más importantes que empezaron a surgir con la creación de esto fue reglamentar las horas de trabajo por día y por semana, ¿verdad? Ahí había un límite de horas, entre semana y días. Ahí se empezaron a reglamentar ya las jornadas de trabajo, porque como les digo, no existían jornadas, entonces se aprovechaban y ya eran explotados los trabajadores. También se reglamentó la contratación de mano de obra, la prevención del desempleo y el suministro de un salario digno. Imagínense, eran temas bien importantes de tratar a nivel mundial. Como no habían reglas, como no habían lineamientos específicos y estaban en temporada de guerra, todos hacían lo que les convenía a los empleadores, más no a los trabajadores, ¿verdad? También dentro de este lineamiento se observó la protección del trabajador contra enfermedades o accidentes como consecuencia de su trabajo, dentro del trabajo. También la protección de niños, jóvenes y mujeres, la no discriminación. También la pensión de la vejez, invalidez, protección de los intereses de los trabajadores ocupados en el extranjero. Imagínense los temas tan importantes que se oye como que estuvieran hablando en nuestro código de trabajo, porque dentro de este código está reglamentado esto, ¿verdad? Pero acá es a nivel en materia internacional, la necesidad de cubrir y de reglamentar estos temas, ¿verdad? También reconocimiento del principio de igualdad de retribución y en igualdad de condiciones. Reconocimiento del principio de la libertad sindical, ¿verdad? Organizaciones de la enseñanza profesional y técnica y otras medidas similares. Estas fueron los principales temas, ¿verdad? Abordar dentro de esta Organización Internacional de Trabajo.
que es tan importante porque, como les digo, primero, ellos no van a ser nunca supranacionales, no van a ir encima de nuestras reglas laborales, nuestras leyes laborales, siempre y cuando sea para mejoría del trabajador. Por supuesto que están para ser utilizadas, los convenios a los que yo me refiero, ¿verdad? ¿Cómo inició la OIT? ¿Verdad? La OIT inició con grandes aportaciones importantísimas en el mundo del trabajo desde sus primeros días. La primera conferencia internacional de trabajo fue en Washington en octubre de 1919. Adoptó, imagínense, solo acababa de surgir la OIT y ya tenía 6 convenios internacionales de trabajo para votación por la urgencia y la necesidad que había, ¿verdad? Que se referían a las horas de trabajo en la industria, desempleos, protección de la maternidad, trabajo nocturno de las mujeres, edad mínima, trabajo nocturno también de los menores en la industria, ¿verdad? Por supuesto, esto era, les estoy hablando de menores, de trabajo nocturno de menores, era por supuesto porque eran otro tiempo, ¿verdad? En Guatemala esto no está aprobado, ni tampoco está en nuestro reglamento que un menor de edad pues vaya a trabajar de noche, ¿verdad? Porque su jornada tiene que ser diurna y aprobada por la Inspección General de Trabajo. La OIT estableció su sede en Ginebra en el verano de 1920, con el francés Albert Thomas como primer presidente de la Oficina Internacional de Trabajo, que es la Secretaría Permanente de la OIT, ¿verdad? Con el gran ímpetu e impulso, la adopción de 9 convenios internacionales y 10 recomendaciones en menos de 2 años. Quiere decir que la OIT solo entró en vigor en 1919 y ellos ya tenían reglamentos, ya tenían convenciones listas para lanzar, ser votadas, modificadas y aprobadas, ¿verdad? Por los estados que se quisieran unir. Este primer fervor fue moderado porque algunos gobiernos pensaban que habían demasiados convenios. Quiere decir de que le tuvieron que bajar a la carga laboral en la OIT porque estaban lanzando demasiados convenios que los estados y los demás países apenas asimilaban. Y también tenían que ver si les convenía, ¿verdad? Porque recuérdense que también se dio el levantamiento de las huelgas, de las protestas, desmantelaciones de empresas, fábricas, ya se volvió más violenta esas protestas. Entonces, los estados decían, bueno, esta OIT surgió y a lanzar los convenios como que fueran ¿qué? Pero a nosotros no nos interesa. Entonces, la OIT empezó a bajarle, aunque ya los tuvieran ahí hechos, empezó a lanzarlos de forma esporádica, ¿verdad? Esporádicamente, para que todos los demás países los pudieran analizar, estudiar y posteriormente, ¿verdad?, aprobarlos para que sean también de materia internacional dentro de sus países. En 1925 fue creado el Comité de Expertos como sistema de supervisión de la aplicación de las normas de la OIT. El comité, que todavía en la actualidad existe, está compuesto por juristas independientes responsables de los análisis de los informes de los gobiernos y de presentar cada año a la conferencia sus propios informes. Quiere decir que este comité es el encargado de recibir todos los informes de rendición de cuentas de los estados partes, cómo han aplicado esos convenios, qué han hecho con esos convenios, cómo se ha avanzado, en qué áreas se ha quedado retenido, qué dificultades ha tenido. Este comité se encarga de recibir, ¿verdad?, todos esos informes y darle cumplimiento a los mismos. También algo bien importante, ¿cuáles son los principales órganos por el cual se está comprendida la OIT? O se divide, pero son los principales porque tiene varios órganos, ¿verdad?
La OIT realiza su trabajo a través de 3 órganos fundamentales, los cuales cuentan con representantes de gobiernos, empleadores y de trabajadores. La Conferencia Internacional de Trabajo establece las normas internacionales de trabajo y define las políticas generales de la organización. Este es el primer grupo, la primera organización, perdón. La Conferencia Internacional de Trabajo. La conferencia se reúne con frecuencia, es denominada también, esta misma conferencia se denomina Parlamento Internacional del Trabajo, pero ante la OIT se llama Conferencia Internacional de Trabajo, para otros estados, o mejor conocida como el Parlamento. Se reúne una vez al año y es también un foro para la discusión de cuestiones sociales, culturales, laborales fundamentales, ¿verdad? El segundo órgano importante dentro de la OIT es el Consejo de Administración. Este es un órgano ejecutivo, es el órgano ejecutivo de la OIT y se reúne 3 veces al año. También con sede en Ginebra, ¿verdad? Toma decisiones sobre la política de la OIT y establece el programa y el presupuesto, que después es sometido a la conferencia para que pueda ser adoptado o que pueda ser aprobado. El tercer órgano importante es la Oficina Internacional de Trabajo, que es la secretaría de la OIT, ¿verdad? Es responsable por el conjunto de actividades de la OIT que lleva a cabo bajo la supervisión del Consejo de Administración y la Dirección General. Esta es bien importante porque lleva las reuniones, lleva agendas de las reuniones que tocan, cuántas veces al año, en qué lugar, quiénes van a ser los representantes, ¿verdad? Entonces, siempre ella va a seguir esta oficina va a seguir instrucciones por el Consejo de Administración, ¿verdad? Y ya directamente por el director general. Esta es básicamente la estructura, ¿verdad? De la OIT, de la tan oída o mencionada OIT. En Guatemala, si bien es cierto, hay muchas convenciones aprobadas y ratificadas que nos convienen, hay otras que no. Ahorita no recuerdo el número de convenio de que no quiso Guatemala estar suscrita, ¿verdad?, a este convenio, y para mí era uno de los principales, ¿verdad? Y aquí voy a empezar con tema para que nosotros pues lo discutamos en clase, porque recuérdense que el gobierno o los gobiernos son tutelares de derechos, quiere decir protegen nuestros derechos, y ahorita nos vamos a pasar en materia laboral. Yo no sé cuántos de ustedes trabajan para una entidad pública, gobierno, que me pueda levantar solo la mano para tener yo aquí la contabilidad de cuántos trabajan en el gobierno. Ok, ya va 1, 2, 3, 4, ok, 5, muy bien. Muy bien, ajá, ok. Hay varios que trabajan para el gobierno. Perfecto, muy bien. Fíjense que es bien curioso porque este convenio internacional de la OIT trataba sobre la protección de derechos a personas en el ámbito público. ¿Por qué razón? Porque el mismo gobierno que es tutelar de derechos no puede vulnerarlos. Me refiero a qué contratación, bajo qué contratos están ustedes laborando. Por ejemplo, hay contrato 022, hay contrato 011 y el famosísimo 029. Si bien es cierto, este contrato 029, porque pues cuando todos tenemos necesidad de trabajo, nos hacen la oferta y nos dicen, oh, bueno, perfecto, usted va a estar trabajando para tal entidad del gobierno, tal entidad del Estado, pero usted
va a estar trabajando bajo el contrato 029. ¿Acepta sí o no? Bueno, ¿qué es ese contrato para los que no han podido trabajar en una entidad pública? Ese contrato 029 no tienen derecho los trabajadores a vacaciones, no tienen derecho los trabajadores del Estado, ¿verdad? Para una entidad pública. No tienen derecho a bonificación, incentivo, no tienen derecho a aguinaldo, no tienen derecho a estar inscritos ante el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, no tienen derecho a salud, no tienen un sinfín de derechos. Sí, Mildred, esos son solo de honorarios, ¿verdad? En Guatemala hay varios renglones, ¿verdad? Como les decía, el 082, 022, 011 es como el más cotizado. ¿Por qué? Porque ese 011 sí tienen derecho los trabajadores del Estado, tienen vacaciones, aguinaldo y un sinfín de cuestiones de derechos, ¿verdad? Pero es irónico pensar que el mismo Estado que va a proteger también va a vulnerar estos derechos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? El trabajador, porque yo me incluyo, yo también trabajé ya para el Estado bajo este renglón 029, porque pues uno tiene necesidad, ¿verdad? No, tampoco no tienen derecho a la jubilación, no tienen derecho a nada, Etelvina. Este 029 no tiene derecho a nada. Entonces, vienen, lo contratan a uno y le pintan así todo. Bueno, si usted quiere, si no, pues hay otras personas en lista, porque así es el trabajo en nuestro país, ¿verdad? Que pues a Dios, quienes tienen trabajo, ay, perfecto, gracias. El convenio 150, ¿verdad? Ok, ahí lo vamos a estudiar bien, muchas gracias. Entonces, la persona toma el trabajo, ¿verdad? Entonces empieza a trabajar, primero le piden que usted tiene que facturar, ¿verdad? ¿Por qué facturar? Para simular. Y aquí viene esta figura en materia laboral. Se simula, comúnmente hablando, se engaña, ¿verdad? Se engaña la contratación. ¿Por qué se engaña? Porque fíjense que este contrato 020 en lo escrito, cuando a uno le dan para firmar, son bien específicos y ponen de una vez que usted no va a tener un horario, que usted no va a tener un lugar de trabajo, exactamente, que van a hacer ya sea por servicios técnicos o profesionales, ¿verdad? Y que usted va a facturar porque usted no es dependiente de nadie, usted no va a tener jefe, usted no va a seguir instrucciones porque usted está bajo el contrato 029 y usted puede elegir cuántas horas al día va a llegar a trabajar siempre y cuando cumpla con su trabajo, cumpla con su meta. Y pues los que están bajo este renglón no me dejarán mentir que eso es mentira, es una simulación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? En primer lugar, uno tiene un horario. Uno llega, aunque uno esté contratado 029, tiene un horario. Y hay de aquel que llegue tarde, ¿verdad? Entonces, no se cumple con el primero, porque uno sí tiene un horario. Segundo, uno tiene un lugar de trabajo, o sea, uno tiene un escritorio, le dan hojas o no sé, computadora, le dan mobiliario. Segunda cosa, que no se cumple en el contrato. Tercera, que usted no va a recibir instrucciones. Mentira, usted tiene un jefe inmediato. Usted tiene un jefe inmediato en el Estado en el cual usted está recibiendo órdenes, usted está recibiendo instrucciones, ¿verdad? Entonces, si se dan todos los elementos para que sea una contratación, una relación laboral, ¿verdad? No una simulación, ¿por qué usted como trabajador no va a tener derecho a vacaciones? No va a tener derecho a aguinaldo, a bonificación incentivo, a sus días de descanso, feriados y todo eso. O sea, ¿por qué no lo va a tener usted si usted está cumpliendo con una relación laboral? Pero el Estado la simula, ¿verdad? Simula este tipo de relación. Entonces, como les digo, no todos los renglones, porque hay renglones de servicios profesionales o renglón 011 o el renglón 022, que sí tienen varios beneficios, ¿verdad? Pero este tipo de 029 es el más discutido en materia laboral, incluso por la OIT. La OIT le ha sugerido al país, porque fíjense pues,
Yo no sé si ustedes conocen o han conocido a alguien que ha demandado al Estado de Guatemala por una contratación de 029. Que alguien me pueda comentar o que diga, licenciada, si yo ya demandé, o yo voy en ese proceso, o yo conozco a alguien. Emily, le escucho. Muchas gracias, licenciada. Sí, fíjese que de hecho mi esposo, él estuvo trabajando en el IX 7 años y cada año le renovaban su contrato, ¿verdad? Pero los 2 últimos años, de hecho, le renovaron el contrato antes de que finalizara el siguiente, ¿verdad? Ellos estaban desarrollando un sistema de cómputo, ¿verdad? Un sistema de control hospitalario. Perfecto. Y obviamente es algo que no se termina, pues, o sea, ni fue, digamos, aunque sus servicios profesionales eran por un año consecutivo y otro año y se renovaba cada año, ¿verdad? El sistema no tenía un momento en el que iba a finalizar porque el propósito es que se use para siempre y que se vaya actualizando, no que se acabe, ¿verdad? Por supuesto. De repente un día, como a veces se atrasaban también para renovarles el contrato, ¿verdad? Le renovaron el contrato en diciembre, pero en enero les dieron una carta de que ya lo habían rescindido. Rescindido, exactamente. Las 2 partes podía rescindirlo, pero se quedó como, ¿en qué momento, verdad? Exacto. Pero ellos eran 13 consultores los que formaban el departamento. Muy bien. Tuvieron miedo de demandar. Solo mi esposo se atrevió a demandar, a reclamar sus derechos, ¿verdad? Bueno, por supuesto que sí, por supuesto. Y ganó el caso. El abogado muy bueno. Nos decían a nosotros que iban, en aquella época yo no estaba estudiando todavía Derecho, pero la hice procuradora. Qué bueno, ahí va aprendiendo, ya vio. Qué mejor que en la calle. Sí, esa es la mejor escuela. Así es. Cada 15 días estábamos nosotros en el juzgado, ¿verdad? Preguntando cómo iba el caso y todo. La cuestión es que después de un año de estarle dando seguimiento, nos dimos cuenta, al final nos dieron acceso al expediente y nos dimos cuenta que llevaba un año de estar perdido en el archivo. Entonces, una señorita nos dijo, mire, por eso es que pasan hasta 5 años peleándose esos casos. Y ese es el motivo por el que la gente desiste de demandar también. Claro, por supuesto. Pero a los 2 años, gracias a Dios, se emitió la sentencia, se dictó la sentencia favorable a favor de mi esposo, ¿verdad? Pero mire, leer los argumentos del juez le da a uno tanta satisfacción y tanto alivio porque ahí se cumple la tutelaridad de los juzgados de trabajo. Así es. Donde él argumentó, pero de tantas formas que se estaban violentando los derechos del trabajador, porque desde el inicio el empleado está en situación de desventaja, ¿verdad? Así es. Y entonces ahí fue donde a mí me interesó más estudiar Derecho, ¿verdad? Porque bueno, tuvo un incentivo. Te habla y dice las leyes no sirven, no hay leyes, que los jueces no hacen nada, que los fiscales no hacen nada, pero hasta que uno se ve en medio de una situación así y comprueba que en realidad es uno quien tiene que ejercitar sus derechos, ¿verdad? Para que se hagan valer. Ahí es donde uno le encuentra el gusto. Perfecto, qué bueno, Emily. Y mire qué bueno que usted ya experimentó desde el lado adentro de esos procesos laborales, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, fíjese. Qué bueno, gracias por su aportación, Emily. Y miren, alguien me decía por ahí, no me recuerdo, que hay jurisprudencia a favor, en contra de estos 029 y a favor de los trabajadores. Claro que sí, que hay jurisprudencia. ¿Qué significa jurisprudencia? Hay más de 3 fallos por las cortes de nuestro país que están diciendo que este 029 están vulnerando los derechos del trabajador. Y saben ustedes, no tienen ni idea la plata que sale año con año en cada partida presupuestaria para el país por tener este tipo de contratos. Son millones de quetzales y por la poca gente que demanda, porque si todos los trabajadores se pusieran a demandar al Estado, ganan las demandas. Yo les digo a mis clientes, en lo personal, les voy a comentar mi experiencia, yo les digo a mis clientes, eso sí, como dice Emily, en materia laboral es de tener paciencia, ¿sí? Porque recuérdense que en materia laboral el Estado de Guatemala tiene la opción de la apelación, tiene el derecho de apelar, que está en ley,
y tiene el derecho, en laboral no hay casación, solo en penal, y tiene el derecho de irse en materia de amparo. Entonces, todas esas etapas, por eso yo les decía que no es como uno estudia, ok, tienen tantos días para presentar apelación, tantos días para presentar amparo. No es solo eso, ¿verdad? En Guatemala no son días, en Guatemala son meses de procesos, porque la carga laboral para los juzgados es muy grande, ¿verdad? Y eso se comprende. Entonces, ¿qué se le dice al cliente? ¿Qué se le dice al trabajador del Estado? Porque tengo clientes que trabajaron 10 años de su vida, ya salen mayores y me dicen, licenciada, me mandaron a la calle. No tengo ni jubilación, ni del IX, ni tengo esto, y que, o sea, mi vida se me viene para abajo, no tengo nada y el Estado no le dio nada. Ok, ahí está el recurso, ahí están sus derechos, su derecho de petición constitucional ante en materia laboral. Que demanden, porque el 90% de demandas se gana, el 90%. Hay criterios de jueces y que eso es, ahí está en ley, está en el Código de Trabajo cuando son puestos de confianza. Ellos sí no gozan de todos los derechos. Y se ha comprobado, el Estado logra comprobar que el trabajador tenía un puesto de confianza, ellos no tienen esos derechos. No tienen, ¿por qué? Porque el hecho de ser trabajador de confianza quiere decir que tenía ya tenía privilegios. Entonces, ¿por qué reclama estos derechos ante el Estado? Pero lo demás, créanme que se gana con paciencia. Entonces, ¿qué pasa? Ay, sí, Freddy, usted quería hablar, disculpe, lo escucho. Sí, Ligna, es que soy secretario de la Sala Tercera y Juzgado Personal de Trabajo, el 14. Entonces, qué alegre, entonces por ahí lo he visto, tal vez si no sí, le he hablado. yo la quería saludar, sí, pero estaba ocupado, como usted dice, no a la gran. Si cayeron 105 apelaciones y se tienen que subir en 30 días y entonces cuatro me quedo tarde, los mando. Pero sí, se está cumpliendo con los plazos. Hay un ejemplo, todo se está cumpliendo con el derecho, nunca se está trazando ningún proceso. Lo que pasa es que hay mucha carga laboral, pero sí se están dando los plazos, pero solo eso quería contarles. Y sí, el 95% se gana el derecho al trabajador. Es raro, el 5%, pues, como dijo la Liga, jefes, que los jefes no pueden reclamar porque son confianza del patrono. Perfecto. Y de ahí un ejemplo, licenciados que no apelan en su tiempo y pues lastimosamente se pasó. Así le decimos. Así es. Perfecto, Freddy, avión. Vaya que no hable mal. No son bromas. Yo sé, la carga laboral es demasiada. Y gracias por cumplir ahí su parte laboral de agilizar los casos, agilizar las apelaciones, ¿verdad? Porque la verdad, como dice yo no juzgo los juzgados, ustedes, es demasiada la carga laboral y máximo en este tiempo que cierto grupo sale de vacaciones y el otro se queda, entonces la carga laboral de los que se quedan es el doble por los que se fueron, ¿verdad? Yo comprendo, pero fuera de esto es de tener paciencia en laboral y reclamar derechos, porque ahora que están ustedes estudiando hay muchos en materia internacional. Y por eso les digo, es bien importante esta materia internacional para el momento de redactar demandas, ¿verdad? Sí, Emily, exactamente. Entonces, bien importante porque el juez sí se da cuenta que el abogado, es decir, ustedes, sí saben, sí manejan, sí conocen de leyes. Por ejemplo, en su fundamento legal pueden ustedes hacer un apartado y citar un convenio. Por ejemplo, el convenio, no sé, un número 169, el que acabamos de ver. Según el convenio 169, yo no puedo ser discriminado ni por mi etnia ni por mi raza en materia laboral. Y aquí se me discriminó. Entonces el juez se está dando cuenta de que este abogado o esta persona que va a reclamar sus derechos ha leído y conoce y maneja en materia internacional. E increíblemente las sentencias que se echan prácticamente, pues Freddy sabrá, ¿verdad? Que los que trabajan bien duro son los oficiales, secretarios, todos, y pues los jueces le dan una ley y firman, pero los que se redactan eso son ellos, ¿verdad? Y
Y hay sentencias que uno dice, no, esta me la quedo yo para recuerdo, ¿verdad? Porque son tan bien especificadas con números de artículos, con derechos, todos los derechos que tenían a favor el trabajador, pero sí se ganan. Como dice Freddy, ya vieron, en segunda instancia se gana también en primera instancia y también se puede ganar en tercera instancia. Gaudí, disculpe, yo no sé si usted dejó su manita levantada que trabajaba en el Estado o quiere aportar algo. Yo creo que la dejó levantada. Sí, licenciada, yo trabajo en el Fondo de Tierras. Sí, okay. Sí, he tenido compañeros que han demandado por muchos años. Tuve una compañera que estuvo 6 años en 029 y luego la pasaron a 022 y sí le pagaron todas sus prestaciones. Qué buenísimo, qué bueno. Y es plata ustedes, créanme que sí, es plata, ¿verdad? ¿Verdad, sí, Gaudí? Sí, es bastante plata. Entonces, es una salida que tiene el Estado a nivel económico que se contradice, ¿verdad? Porque si él debería de proteger los derechos, ¿por qué los está vulnerando a estos trabajadores? Y les voy a decir, como no todos reclaman sus derechos, porque es muy largo, como decía Emily, porque es muy cansado, porque yo no tengo plata. Créanme que en laboral no se necesita plata para reclamar, de verdad que no. ¿Por qué? Porque ustedes como abogados también van a aprender a cobrar por ese trabajo. Y ese trabajo en materia laboral se cobra un porcentaje al final. Ejemplo, sentencias de 450,000 quetzales. Imagínense, o sea, hay unas de mucho más. Entonces, sentencias o autos de liquidación, perdón, porque en los autos de liquidación es donde va la plata. Entonces, el cliente, cuando uno le dice, mire, ya salió su auto de liquidación y es por 350,000, 450,000, el cliente ya compró el mundo y lo deshizo y lo volvió a vender y me dice, licenciada, ¿qué va a hacer con esa plata? No, ahí no termina el proceso, ¿verdad? Ahí salió un auto de liquidación que fue lo que bajó la sala donde trabaja Freddy, bajó de la sala de segunda instancia, ya bajó a primera instancia y ya otra vez primera instancia se dedica pues ya a ponerle plata ahí al asunto, ¿verdad? Entonces, pero falta una última instancia, que es en materia de amparo. Estuardo, lo escucho. No sé si usted quería comentar algo, Estuardo. Ok, Estuardo, no. ¿Lo escucho, Estuardo? ¿Está o no está? Bueno, entonces es un déficit a nivel economía de Guatemala muy grande, por las personas que sí demandan y sí ganan, créanme que es mucha plata. ¿Qué se puede ahorrar? El Estado de Guatemala se puede ahorrar esa plata y mejor pagar vacaciones, aguinaldo, indemnización y todo lo que corresponde en ley, ¿verdad? Sí, Freddy, hasta 1 millón en arraigo. Imagínense, Freddy, toda la plata que ve pasar por ahí. Solo en papel, pero la ve pasar. 1 millón de quetzales, imagínense. Entonces, todo eso por no cumplir, ¿verdad? Por no cumplir. Y, ay, Dios mío, sí, cobro judicial, ya vio. Entonces, sí, se ve pasar, Freddy. Sí, entonces, por eso les digo, en materia laboral y en materia internacional vamos a ir viendo. Entonces, para el día de mañana, para ir ya dando por terminada nuestra clase, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o algún aporte que alguien más quiera hacer antes de que demos por terminado esta clase el día de hoy. ¿No? Muy bien. Para el día de mañana les voy a pedir que por favor descarguen 5 convenios de la OIT y yo les voy a dar los números, se los voy a pasar a Saraí para que me haga favor de pasárselos a ustedes. Mañana vamos a ver 5 convenios. No vamos a entrar en materia de todos los artículos que contienen cada uno, pero sí los básicos, como siempre, ¿sí? Entonces, esta sería la clase del día de hoy de la OIT, que tiene mucha relevancia con nuestra materia interna, ¿verdad? Y la importancia de tener esto regulado y reglamentado, porque miren, aquí Freddy pues ya me terminó de confirmar que mejor que esté por el lado dentro del sistema judicial y sí se ganan los procesos, porque no se está peleando algo injusto, se está peleando algo justo. Trabajadores con 18 o 15 años de trabajo que salen sin nada. Entonces,
Es un ahorro que si bien se tarda 3 años, 4 años en materia laboral el proceso, es un ahorro. Ahí tienen la... Entonces, compañeros, sí, convenio sobre el salario mínimo va a ser importantísimo, Iván. Ese va ahí, ¿oyó? Entonces, ahí les voy a ir indicando también. Sí, Carlos, dígame. Dígame, ¿lo leo o lo escucho? Como ustedes se... Ah, Carlos entró tarde. Entonces lo voy a regañar. ¿Por qué entró tan tarde? Son bromas, Carlos. Hoy vimos la OIT, ¿no? Que descanse, Telvina. Feliz noche. Hoy vimos la OIT. Entonces, para el día de mañana les voy a pedir convenios. Yo se los voy a mandar siempre. No, todavía no he mandado nada. Yo lo voy a publicar ahí para que ustedes lean el resumen que les hice el día de hoy y aparte los 5 convenios descargados para el día de mañana. Les deseo una feliz noche, chicos, que descansen. Y, de la OIT, no, todavía no lo he subido, Carlos. Yo lo vamos a subir con Saraí ahorita en el transcurso de la noche para temas de estudio, por si usted entró tarde, ¿oyó? Entonces nos miramos el día de mañana. Que descansen y si le pueden dar una leidita a los convenios que ustedes van a descargar, mejor, para que no entren en la luna el día de mañana, para motivo de lectura y análisis de cada convenio relacionado con materia laboral interna. Que descansen, chicos, y nos miramos el día de mañana. Feliz noche. Gracias, amable.